Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a volar la cabeza. Si eres fan de las series turcas, especialmente de esas historias que te atrapan desde el primer minuto, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos dejan pensando. Mert le pide consejo a Afra, ¿pero por qué? ¿Qué pasó tras la visita a Hande? Prepárense porque vamos a analizar todos los detalles, las posibles razones detrás de esta petición de consejo y cómo esto podría afectar el futuro de nuestros personajes favoritos. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ser parte de esta comunidad es lo mejor que pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que realmente está sucediendo aquí? La escena que nos tiene a todos con la intriga es esta. Mert, un personaje que generalmente es bastante reservado y autosuficiente, se acerca a Afra para pedirle consejo. Esto no es algo que veamos todos los días, y lo que lo hace aún más intrigante es que esto sucede justo después de que Mert visitara a Hande. Así que obviamente la gran pregunta es, ¿qué pudo haber pasado en esa visita con Hande para que Mert se sienta tan abrumado o confundido como para buscar la ayuda de Afra? Vamos a desglosar esto pieza por pieza. Primero pensemos en la relación entre Mert y Hande. ¿Cómo es su dinámica? ¿Son amigos, rivales, tienen algún tipo de historia pasada que pueda estar influyendo? Dependiendo de esa relación, la naturaleza de la visita a Hande y, por lo tanto, el motivo de la consulta a Afra, puede variar enormemente. Si Hande es alguien con quien Mert tiene una relación tensa, quizás una confrontación o una revelación inesperada podría haber ocurrido. Tal vez Hande le dio información crucial que lo dejó en un aprieto, o tal vez hubo una discusión que lo dejó pensando mucho sobre sus acciones pasadas. Por otro lado, si Hande y Mert son amigos o tienen una historia más cercana, la visita podría haber sido para buscar consuelo o para discutir un problema mutuo, y lo que Hande dijo o hizo lo llevó a buscar una perspectiva diferente en Afra. Ahora, ¿por qué Afra? ¿Qué hace que Afra sea la persona a la que Mert recurre en este momento de necesidad? Afra, por lo general, se presenta como una persona perceptiva, inteligente y a menudo con una gran dosis de empatía. Quizás Mert ve en Afra a alguien que puede entender la situación desde una perspectiva más objetiva, o tal vez confía en su buen juicio. Es posible que Afra tenga una relación con Hande también, y Mert piense que ella podría tener una idea de lo que Hande está tramando o sintiendo. O tal vez, y esto es algo que a menudo pasa en las historias, Afra y Mert han tenido sus propios altibajos, y esta situación podría ser una oportunidad para que ambos personajes crezcan y fortalezcan su vínculo, o para que Mert finalmente entienda mejor las motivaciones de Afra. Consideremos las posibles cosas que Hande podría haber dicho o hecho para provocar esta reacción en Mert. Podría ser algo relacionado con el pasado de Mert, secretos familiares, o incluso algo sobre sus sentimientos hacia Afra. A veces los personajes, al enfrentarse a una verdad incómoda o a una situación que los saca de su zona de confort, buscan la opinión de alguien en quien confían. Si Hande le reveló a Mert algo que lo pone en una posición difícil, tal vez tenga que tomar una decisión importante que afectará a muchas personas, incluyendo a Afra. Y en esos momentos es normal querer tener una segunda opinión, especialmente de alguien que conoce bien la situación o a las personas involucradas. Pensemos también en la forma en que Mert podría haber interpretado la visita a Hande. A veces la comunicación no es perfecta, y lo que se dice puede ser malentendido o malinterpretado. Tal vez Mert salió de la visita con Hande sintiéndose confundido acerca de sus intenciones o de las implicaciones de lo que Hande le transmitió. Y esa confusión es lo que lo impulsa a buscar la claridad en Afra. Afra, con su naturaleza analítica, podría ser capaz de ayudarlo a ver la situación con más claridad, a desenredar las intenciones de Hande, o simplemente a procesar sus propias emociones. Otra posibilidad es que la visita a Hande haya tocado un punto sensible en Mert, algo que él ha estado evitando o reprimiendo. Quizás Hande, de manera intencionada o no, ha sacado a la luz un sentimiento o un recuerdo que Mert necesita procesar. Y en ese proceso Mert se da cuenta de que no puede hacerlo solo, o que necesita la perspectiva de alguien que lo conoce bien y que también está en el círculo de estas relaciones. Afra, al ser una figura importante en la vida de Mert, podría ser la persona ideal para ayudarlo a navegar por estas aguas turbulentas. Ahora, ¿tipo de consejo podría estar pidiendo Mert? Podría ser sobre cómo responder a Anne.
de cómo lidiar con la información que recibió, o incluso sobre sus propios sentimientos y acciones. Si por ejemplo Ande le dio información sobre un error que cometió en el pasado, Mert podría estar pidiendo consejo sobre cómo enmendarlo, o sobre cómo pedir perdón. Si por otro lado Ande le dijo algo que afecta su relación con Afra, Mert podría estar pidiendo consejo sobre cómo aclarar las cosas, o sobre cómo proteger su relación. La dinámica entre Mert y Afra después de esta consulta también es algo a tener en cuenta. ¿Cómo reaccionará Afra ante la petición de Mert? ¿Será comprensiva, cautelosa, o quizás un poco sorprendida? La forma en que ella responda puede ser un indicador de su propia perspectiva sobre Ande y la situación general. Si Afra es empática y ofrece un consejo constructivo, esto podría fortalecer su relación con Mert, mostrándole a él que Afra es una aliada confiable. Si por el contrario su reacción es más distante o crítica, podría indicar una tensión subyacente o una diferente comprensión de los hechos. Podríamos estar ante un momento clave en la serie. Este tipo de interacciones, donde los personajes se abren y buscan ayuda, suelen ser puntos de inflexión. Podrían llevar a un mayor entendimiento entre ellos, a la resolución de conflictos, o incluso a la creación de nuevas alianzas o enemistades. El hecho de que Mert, a menudo tan autónomo, pida consejo a Afra, ya nos dice algo importante sobre la gravedad de la situación. Imaginemos algunos escenarios posibles. Quizás Ande le contó a Mert algo impactante sobre el pasado de Afra, algo que Mert no sabía y que lo preocupa. Entonces él va a Afra para preguntarle si es verdad, o para entender mejor esa situación. O quizás Ande le confesó a Mert que está enamorada de él, y Mert, que está empezando a sentir algo por Afra, no sabe cómo manejar esta confesión y necesita el consejo de Afra sobre cómo proceder. Otra posibilidad es que Ande le haya revelado un secreto sobre la familia de Mert, algo que lo obliga a tomar una decisión difícil y que teme que afecte su relación con Afra. Pensemos en la personalidad de Mert. Si es un personaje que valora la lealtad y la honestidad, y si Ande le ha dado información que contradice lo que él creía, o que lo pone en una posición de tener que elegir, es natural que busque la opinión de Afra. Afra, al ser una persona íntegra, podría ayudarlo a ver cuál es el camino correcto, o a entender las motivaciones de Ande. Y si consideramos la trama general de la serie, ¿cómo podría este evento influir en el futuro? Si Mert toma una decisión basada en el consejo de Afra, y esa decisión tiene consecuencias, entonces esta conversación se vuelve fundamental para el desarrollo de la historia. Podría unir más a Mert y Afra, o podría crear una brecha entre ellos si el consejo de Afra no es lo que Mert esperaba. También podría generar conflicto con Ande si la intervención de Afra cambia el curso de los acontecimientos que Ande tenía planeados. En definitiva, la petición de consejo de Mert a Afra tras visitar a Ande es un hilo argumental cargado de potencial. Nos dice que Mert está lidiando con algo significativo, algo que lo ha sacudido lo suficiente como para romper su armadura. La elección de Afra como consejera sugiere que él confía en su perspicacia, o que su relación con Afra es lo suficientemente profunda como para buscar su guía. Y lo que Ande haya dicho o hecho sin duda ha sido el detonante. Ahora, para recapitular rápidamente, hemos explorado las posibles razones por las que Mert podría haber visitado a Ande y por qué tras esa visita, se siente impulsado a buscar el consejo de Afra. Hemos considerado la dinámica entre los personajes, las posibles revelaciones de Ande y el papel que Afra podría jugar en ayudar a Mert a navegar por esta situación. Este evento sin duda, promete ser un punto de inflexión en la narrativa, con implicaciones significativas para las relaciones y el futuro de la historia. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante y les haya dado algunas ideas sobre lo que podría estar sucediendo. Me encantaría saber sus propias teorías y opiniones en los comentarios de abajo. ¿Qué creen ustedes que Ande le dijo a Mert? ¿Por qué creen que Mert acude a Afra? Compartan sus pensamientos. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.